Hola, hola. Buenos días. Gracias a todos, a todas por estar aquí un sábado. Bueno, gracias por este lleno absoluto. Y bueno, os voy a dejar con María Antonia, ya directamente, que es la que os va a contar cosas interesantes. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo voy a ejercer de telonera. ¿Os acordáis de los conciertos, no? Aquella época de la movida siempre había un telonero que presentaba a las principales figuras. Bueno, yo voy a ser la telonera de estas grandes figuras que tenemos aquí. Gente comprometida, gente valiente, gente que se ha atrevido a dar el paso a la política en estos tiempos tan complicados para esos menesteres. Por lo tanto, yo prácticamente no voy a hablar de política, se lo dejo a ellos. Y fundamentalmente se lo voy a dejar a ellos porque yo no me dedico a la política como ellos. Yo soy educadora ambiental, soy ecologista y soy habitante del medio rural, fundamentalmente eso, habitante del medio rural. Y yo sé que a la gente de Unidos Podemos le interesa, y mucho, el futuro del medio rural. Y es de lo que yo, lo más brevemente posible, os vengo a hablar aquí hoy. Aquí y a este lugar, a la comarca del Besaya. Buenos días, Torrelavega. Buenos días, comarca del Besaya. Buenos días, Cantabria. Esta castigada comarca del Besaya, que igual que todo Cantabria, verde, biodiversa y única, tiene unas salidas que nadie está viendo hacia precisamente eso, lo verde, lo biodiverso y lo único de esta nuestra tierra. Yo nací en esta comarca, nací muy cerca de aquí, en el Valle de Buelna. Y allí fue donde empecé a amar al medio rural de Cantabria. Nací en una familia ganadera del medio rural de Cantabria y aunque las vicisitudes me llevaron por la ciudad muchísimos años, siempre quise volver al campo y vivir allí, porque Cantabria es un paraíso para vivir en el medio rural. Pero resulta que el medio rural está malito, está muy malito. Hablamos ahora, está muy de moda, hablar de la España vaciada, también de la Cantabria vaciada. Las enfermedades del medio rural son simples, por decirlo de alguna manera. Se reducen a despoblación y envejecimiento y masculinización excesiva de la población. Punto. No hay más. El problema de la despoblación no es de hoy. ¿Qué va? Desde que yo tengo uso de razón se viene hablando de la despoblación. Siempre he oído hablar de cómo el medio rural se va despoblando. ¿Por qué? Porque nunca ha interesado. Nunca ha interesado a nadie. Políticamente nunca ha interesado a nadie salvar el medio rural. Había que salvar lo urbano y no lo rural. Históricamente se han hecho cosas para resolver esa supuesta despoblación, que no han sido nada más que parches. Yo recuerdo cuando en la segunda década, la última década del siglo XX, a los gobiernos cántabros de turno se les ocurrió hacer carreteras. El problema de la despoblación es que en el medio rural de Cantabria no teníamos carreteras y hubo que hacer carreteras por todas partes. Se colocó asfalto y cemento hasta en los atrios de las iglesias de los pueblos. ¿Aquello consiguió paliar el problema? No. ¿Para qué sirvieron aquellas carreteras? Para que los habitantes del medio rural en aquel entonces se pudieran ir más rápido. Con lo cual no solucionamos absolutamente nada.
Ahora parece que se oye que el medio rural necesita Internet. Sin Internet es que no podemos vivir los del medio rural. Hay que llevar banda ancha a todas partes, obligatoriamente. ¿Eso va a solucionar el problema de la despoblación? Tampoco. Son parches. ¿Qué soluciona el problema de la despoblación? Es muy sencillo. ¿Qué lo causa? El envejecimiento de la población. ¿Qué soluciona esto? ¿Cómo se soluciona esto? Repoblando y con gente joven. Es muy sencillo. Yo me voy vamos a ver, me baso en mis observaciones como ecologista del mundo natural. ¿Cómo se recupera una población extinta o a punto de extinción? Repoblando. Repoblando con especies, está clarísimo. Y con especies válidas. Jóvenes, y perdonad por la expresión, pero jóvenes y hembras. Lo siento, pero sin mujeres el medio rural no se recupera. Está clarísimo. Por lo tanto, ¿quiénes mejor que nadie pueden recuperar el medio rural? Mujeres preparadas, capacitadas y jóvenes, con ganas de arraigarse. Para ello, ¿qué necesitan? También es muy simple. Servicios básicos y fundamentales, igual que necesitamos en la ciudad o que necesitan en la ciudad. ¿Qué servicios? Educación. ¿Qué hace una familia joven con hijos en el medio rural? Si no tienen escuelas cerca de casa, las unitarias se cierran por falta de maestros. Todos van a las concentraciones escolares. Las concentraciones escolares son atendidas por maestros, por plantillas de maestros y maestras que se cambian y se renuevan todos los años. Es decir, los maestros viven en la ciudad y van a dar clase a Asón, por ejemplo, que es el valle en el que yo vivo. No se arraigan, no crean lazos familiares, no conocen el territorio, no pueden transmitir valores a sus alumnos sobre ese territorio. Sanidad, centros de salud, pues sí, centros de salud sí, pero médicos rurales, ocurre lo mismo. Los médicos y las médicos que atienden los centros de salud de los consultorios también viven en la ciudad. Van a pasar consulta, punto. Entonces, hay que recuperar esas figuras que por otro lado ya existían. Yo me voy a la época de la República. Maestros rurales, médicos rurales, existían como figura. No muy lejos de aquí, en Potes, hay un monumento a un médico rural, esa estatua a caballo que hay en el centro de la Plaza de la Serna. Yo no digo que haya que recuperarla como en aquella época, pero adaptada. Ser un médico de un consultorio rural tiene que poder ir a atender a un paciente en una cabaña pasiega, y si para ello necesita tener a su disposición un todoterreno a la puerta del consultorio, pues lo tendrá que tener. Es voluntad política. Ya me están diciendo que me calle. Sanidad, educación, fundamental. ¿De qué otra manera podemos sacar adelante el medio rural? Pues el turismo, el tan traído y llevado turismo. Ojito con ello. Ojo con el turismo, porque lo que no podemos es montar tirolinas por encima de las cascadas del Gándara para que vengan los turistas a columpiarse. Eso es convertir el medio rural en un parque de atracciones, no es sacar adelante el medio rural. ¿Y cómo? Con políticas de desarrollo rural reales, coherentes y sostenibles. Ya acabo, chicas. Pero si no digo lo de las políticas de desarrollo rural coherentes y sostenibles, me muero. En Cantabria, los grupos de acción local en el medio rural están subvencionando peluquerías, están subvencionando gimnasios y están subvencionando lavanderías. ¿Cómo sacamos adelante el medio rural de esta manera? Que no digo yo que no tenga que haber esos servicios en el medio rural, evidentemente, pero ¿qué ocurre con eso? Que luego no hay quien vaya a esos lugares, y esas gentes que han comenzado con esas iniciativas acaban en la ruina y endeudadas. ¿Quién se beneficia una vez más?
los bancos. ¿Cómo salvamos el medio rural? Por último, con transporte. Por favor, Leticia y Luis, cuando lleguéis al Congreso a Madrid, decirle a Amazon que acabe ya con el mantra del AVE a Madrid. Saber, en el medio rural no queremos un AVE a Madrid, para nada. En el medio rural lo que queremos es que los trenes pasen y paren en las estaciones de nuestros pueblos. Bueno, hay algo que sí que tengo que decir como ecologista, y es que los problemas del medio rural se solucionan desde las agencias de desarrollo rural, teniendo voluntad política de hacerlo, es decir, apoyando proyectos de ganadería extensiva, apoyando proyectos de agricultura ecológica, apoyando proyectos de conservación de la biodiversidad para que nuestros jóvenes biólogos, biólogas, geógrafos y geógrafas puedan ir a instalarse al medio rural, apoyando proyectos de gestión forestal sostenible. Abandonemos de una puñetera vez la política del eucalipto, por favor. Por favor, porque lo siguiente que vamos a hacer es introducir al koala. Introducimos al koala y nos cargamos al lobo ya directamente, claro, nos le cargamos. Si no digo lo de la diputada de Ciudadanos, me muero. Vamos a ver, para la diputada de Ciudadanos, que la he escuchado hace poco, el lobo, ojito, tener mucho cuidado, ¿eh? El lobo va a llegar a las playas del Sardinero si no lo seguimos matando. Fíjate. Entonces, conservación de la biodiversidad, sí, y no solo del lobo y del oso, sino de toda la biodiversidad. Bueno, tenía más cosas que contar, pero lo voy a dejar aquí porque si no Marta me va a acabar cortando el pescuezo, que me está amenazando ya. Sí, quiero acabar citando a alguien que yo admiraba mucho, una persona polifacética, fue músico, fue político y hizo muchas cosas y casi todas las hizo bien. José Antonio Labordeta. Él se echó un país a la mochila y lo recorrió por caminos y veredas, a la rebusca de aquellos personajes que quedaban en el medio rural. Fue el último que dio a conocer verdaderamente cómo era el medio rural. Y además fue la persona que nos abrió a Unidas Podemos las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. No podemos permitir que esas puertas ahora se cierren. Todos tenemos que votar a Unidas Podemos para mantenerlas abiertas. Y quiero acabar con una estrofa de una de las canciones que cantaba José Antonio Labordeta, porque tenemos que reiniciarnos, tenemos que reiniciar la política, tenemos que reiniciar el medio rural. ¿Y por qué? Porque somos como esos viejos árboles y hemos de echar nuevas raíces, que decía José Antonio Labordeta. Muchas gracias. Le paso el micrófono al futuro diputado de Unidas Podemos por Cantabria en Madrid. Y ella era la que presentaba, ya veréis cuando hable Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, sobre todo muchísimas gracias porque estamos en unos tiempos pues, de desafección con la política, y es que no debemos olvidar que al fin y al cabo hemos tenido unas elecciones hace 6 meses y que ahora mismo podríamos estar todos aquí mismo reunidos, pero por ejemplo con Juan López de Uralde como ministro de Transición Ecológica. Teníamos la oportunidad, Pedro Sánchez tenía la oportunidad de hacer un gobierno de progreso y de alguna forma da la sensación que no ha querido a pesar de que yo estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas que le votaban sí que lo querían, porque realmente querían que hubiera en España un gobierno de progreso que iba a traer un montón de cosas para Cantabria.
tenemos que tener en cuenta que estas elecciones en las cuales estoy seguro que muchos de vosotros estáis pensando otra vez a votar, otra vez a votar, muchas más cosas tendríamos que hacer, otra vez a votar, otra vez un domingo, teniendo en cuenta que hay que caminar 400 metros hasta el colegio para ir a votar, ese gran esfuerzo que nos dicen por la tele que es inhumano, y estoy seguro que la participación va a bajar. Pero yo creo que estas son las elecciones más importantes que ha tenido nuestro país en muchísimo tiempo, porque se están enfrentando dos bloques completamente distintos, completamente justapuestos. Se está enfrentando un gobierno para las élites o se está enfrentando un gobierno para todos y cada uno de nosotros, un gobierno que trabaje por y para los de abajo. Y por eso es por lo que es tan importante que del próximo 10 de noviembre, de los próximos comicios, salga un Unidos Podemos mucho más fuerte de lo que es ahora, para poder hacer todas esas políticas que realmente queremos nosotros. Todas esas políticas que nos quitan el sueño a nosotros, que os quitan el sueño a vosotros, no que le quitan el sueño a Pedro Sánchez y el director del BBVA. Leticia y yo venimos de la política municipal. Leticia y yo venimos de la política más cercana a la ciudadanía, de esa política que sabe de nombres y no de cifras, porque cuando salen esas cifras de Cantabria tan espeluznantes que hablan de que 2/3 de los cántabros tienen problemas para llegar a fin de mes, nosotros conocemos esos nombres porque nos los encontramos todos los días, sabemos lo que le preocupa a la gente, sabemos que lo que a ellos les está preocupando de verdad, lo que a ellos les preocupa es no tener empleo el mes que viene, lo que a ellos les preocupa es que con su pensión tienen que dar de comer a sus hijos y a sus nietos. Lo que les preocupa es que la educación pública la están desmantelando, lo mismo que la sanidad. Eso es lo que de verdad nos preocupa a todos nosotros. A nosotros no nos preocupa, como a Pedro Sánchez, que no tuviéramos experiencia de gobierno. ¿Qué experiencia de gobierno tenía él más allá de estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid? Ayer, una fuerza política que de nuevo el Partido Socialista le ha vuelto a dar alas, esa ultraderecha que pensábamos que había desaparecido al fin en nuestro país, tuvo un acto en el Palacio de Festivales, el Palacio de Festivales de Santander. Y un acto que realmente asustaba, ¿no? Que ponía sobre las mesas cuestiones pues, que eran más propias de un político pues, de la Alemania de los años 30 que de un político del siglo XXI. Y señalaba con nombres y apellidos a los que él opinaba que eran los culpables de los que estuviéramos así. Y bueno, voy a hacer pues, lo mismo que él. Él empezó por la A y empezó a hablar pues, bueno, de esas personas que se aprovechaban del sistema, según él. Si él empezó por la A, yo voy a ir por la B. Banús Ferré, bueno, este parece aquí. Bárcenas Gutiérrez, ese casualmente se apellida como un senador por Cantabria y además estoy seguro que es tocayo. Botín Sanz de Sautuola, ese ya nos empieza a sonar mucho más. Continúo. De Borbón Parma, de Borbón Dos Sicilias, este es un apellido muy común porque la lista es realmente larga sobre ellos. Todas estas personas que estoy nombrando son evasores fiscales, son los que de verdad están destrozando el sistema que tenemos. Y somos nosotros, Unidas Podemos, los únicos que vamos a exigir a ellos, que paguen lo que deben, porque no nos equivocamos nosotros. El problema no lo tenemos los débiles, el problema no lo tenemos esas personas que estamos luchando por llegar a fin de mes. No, el problema lo tenemos que en este país desde hace 10 años se ha multiplicado por 3 el número de millonarios, que con la crisis se están aprovechando para construir un país mucho más desigual del que había antes. Y por eso en esta campaña nosotros no vamos a traer al sardinero la bandera más grande de España,
porque opinamos que hay muchas otras cosas más importantes antes que ello. Sin ir más lejos, acabar con la precariedad, acabar con el paro. Y por eso, cuando hablábamos de acabar con el paro, y aprovechando que estamos en Torrelavega, una comarca que estuvo antaño muy industrializada y que la han ido desmantelando, creemos que es tan importante hablar del plan de reindustrialización para la comarca de Besaya y también para la comarca de Campoo, donde estaremos esta tarde, para poder traer de nuevo empleo y de nuevo futuro a nuestra comunidad autónoma. Planteamos un plan muy ambicioso de reindustrialización sostenible que vale aproximadamente 250 millones de euros, que puede sonar mucho, pero bueno, voy a hacer como los periodistas cuando dan medidas en campos de fútbol y os lo voy a traducir a una medida que es muy de Cantabria, os lo voy a traducir a kilómetros de AVE. Bueno, pues aproximadamente son 15 kilómetros de AVE, más o menos pues de Santander a Montpía, no llega ni siquiera a Piélagos. Es decir, mientras hay un gobierno que lo que está pidiendo, que lo que realmente opina que es el problema de Cantabria es que no tenemos un AVE, nosotros lo que vamos a defender es que el problema de Cantabria son esas 2/3 de cántabros que tienen problemas para llegar a fin de mes y por eso planteamos soluciones reales para esos problemas. Y vosotros diréis, oye, pues si es tan sencillo, si realmente con esa inversión por fin íbamos a poder dotar a Cantabria de un futuro, por fin íbamos a conseguir, pues bueno, que todos los jóvenes de Cantabria el único futuro que vieran era muy lejos de nuestra tierra, ya sea en otras comunidades autónomas que sí que han hecho estas inversiones o en otros países de Europa o el resto del mundo. ¿Por qué no lo hacen el resto? ¿Por qué no lo hacen el resto de los partidos políticos? ¿Por qué no lo plantean? ¿Por qué insisten tanto en ese AVE? Porque no nos engañemos. Porque a ellos se la trae al pairo, porque ellos viven en otro mundo completamente distinto, porque su mundo consiste en ir de un sitio a otro en coche oficial o, en este caso, en ir continuamente a los platós de televisión a Madrid a llevar esas conservas de las que hablábamos antes y para ello necesitan el AVE. ¿A nosotros el AVE para qué nos sirve? A nosotros el AVE para lo único que nos sirve es para tener que emigrar y emigrar más rápido y más caro. Por último, y voy a ir ya cerrando porque sé que somos muchos los que tenemos que hablar, me hubiera gustado hablar de muchísimo más, me hubiera gustado hablar de cómo están desmantelando la sanidad, de cómo están desmantelando la educación, de cómo necesitamos un sistema público realmente eficaz en todos los niveles de la educación, un sistema de becas que garantice que la universidad sea pública y sea accesible a todos, que no haya nadie que se tenga que ir de la universidad porque no se puede pagar las matrículas, lo mismo con la FP, de la necesidad de que exista realmente la educación 0 a 3 que sea gratuita en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, porque estamos muy por debajo de la media nacional en Cantabria. Me hubiera gustado hablar más de mundo rural, porque al final desde donde se hacen las cosas es legislando. Me acuerdo de esas inundaciones que ha habido la semana pasada, pero bueno, que al fin y al cabo fueron un amago en comparación con lo que hubo en enero. Y si hace un momento Toñi estaba recordando unas palabras de un candidato, de una diputada de Ciudadanos, yo recuerdo unas palabras ahora mismo de un diputado también de Ciudadanos que decía, bueno, es que el problema de que se inunden zonas inundables es el río. El problema lo tiene el río. Pero no solo eso, es que el candidato del Partido Socialista también opinaba que el problema de que se inunden zonas inundables también lo tenía la limpieza de los ríos. Es que los árboles que hay en los ríos, por lo visto, echan agua hacia las zonas inundables. Oye, que yo no digo que tenga que saber de todo. Oye, igual que se llame zona inundable, pues significaba algo. Igual el culpable no son los árboles. Igual el culpable no es ese canal que han hecho en el Saja, que se puede jugar al curling, de cómo lo han dejado, de cómo han destrozado absolutamente todo. Igual el problema son todos esos políticos que han dejado que se construya en zonas inundables, que han destrozado absolutamente Cantabria. Y así como han destrozado eso, han destrozado nuestra costa. Y como me dicen que tengo que acabar ya, nada, solamente hacer un llamamiento al voto. Recordar que estas elecciones son las elecciones más importantes que vamos a tener en muchísimo tiempo,
que están enfrentándose dos sistemas completamente distintos, que está enfrentándose el gobierno de las élites, ese gobierno que cuando necesita un favor, como decía ayer Irene Montero, levanta el teléfono y llama directamente al presidente del gobierno y le dice, oye, que tienes que cambiarme esta ley, que hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución se cambia enseguida, si hace falta, que hay que aprobar este tratado internacional para yo poder ganar todavía más dinero, para que mis ingresos crezcan todavía más. ¿Se enfrenta a ese gobierno o un gobierno que está aquí para trabajar por y para todos nosotros, para trabajar para la gente de a pie, para trabajar para los problemas reales de todos nosotros? En definitiva, para trabajar para los que estamos aquí y que en un futuro pues estaremos aquí, estaremos allí donde estáis todos vosotros. Por eso es por lo que llamamos al voto y hemos demostrado en muchos sitios que sí que se podía y que por supuesto que el 11 de noviembre, el día después de las elecciones, en este país va a haber un gobierno que estéis representados todos vosotros, porque claro que se puede. Buenos días. Quiero daros las gracias a todos por la asistencia y todos recordáis el día que es hoy, es el día 2, Día de Difuntos. Hemos venido del día de Halloween. ¿Por qué hago este símil? Halloween está representando ahora mismo la invasión estadounidense y amortiguando nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y yo creo que todos sabéis lo que hacen los niños el día de Halloween. Los niños cogen un cesto vacío, se pasan por las casas y llaman a la puerta. Cuando les abren la puerta, los niños dicen ¿truco o trato? Pues bien, desde el 28 de abril vivimos un Halloween constante, Más que nada, y hasta ahora, ha estado representado por el truco del CIS. Una irresponsabilidad de Sánchez. Escuchó y leyó que el CIS le daba mejor resultado electoral si repetía las elecciones y nos ha traído hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Ese es uno de sus trucos. Otro de los trucos fue cuando nos pusimos a negociar con él el gobierno de colaboración. Pero ¿sabéis qué os digo? Que es que Sánchez no es de fiar. El Partido Socialista no es de fiar. Y por eso nosotros insistimos en hacer un gobierno de coalición. Luego llegó la exhumación de Franco. Otro truco. Aplicar una ley, la ley de memoria histórica, durante un periodo electoral es, pues eso, electoralista. Han tenido muchísimos años para sacar al dictador del Valle de los Caídos y, sin embargo, han esperado a hacerlo en este momento, en una medida absolutamente electoralista, con un bochornoso publicidad, una bochornosa publicidad del acto. Le dieron tintes de Estado. ¿Qué hacía una ministra allí? Simplemente dar tintes de Estado a algo que tenía que haber sido absolutamente natural. Yo he estado en exhumaciones, porque habitualmente entiendo que muchos de los que estamos aquí también, se sacan los restos, se ponen en una bolsa, se llevan a otro lado y se procede a inhumar de nuevo. Otro de los trucos, usar la Moncloa. No es capaz de acercarse a las televisiones, sino que usa los recursos públicos, los que pagamos todos, para hacer electoralismo de nuevo. Y en estos días hemos visto cómo el Partido Popular llama a la abstención de la izquierda. Hemos visto cómo las redes han sido inundadas con mensajes para que los votantes se queden en casa. Espero que esos trucos no les sirvan y que sea el día 10 una gran victoria de la democracia, en el que
podamos estar todas y todos ejerciendo nuestro derecho, un derecho que consiguieron nuestros mayores y que tenemos que seguir ejerciendo, por mucho que a veces nos parezca pesado. No lo es. Nos jugamos mucho. El próximo día 10 de noviembre nos jugamos mucho. Nos jugamos tanto como perder nuestros derechos sociales frente a una derecha reaccionaria que siempre va a querer laminarlos. Pero sin lugar a dudas llega el momento del trato. Llega el momento del trato. Y no quieren el trato con Unidas Podemos. No le quieren porque somos la única garantía de que se realicen políticas de izquierdas. Están volviendo o quieren volver al bipartidismo. Quieren volver al bipartidismo. Las élites, los poderosos, quieren que haya un gobierno PSOE-PP. Quieren que sean ellos los que, evidentemente, y como han hecho hasta ahora, sean los que perpetúen sus privilegios. Y nosotros y nosotras somos las únicas que no vamos a permitir que las élites duerman tranquilas. Lo que queremos es que cada uno de los que estamos aquí durmamos tranquilos. En Ferraz, de hecho, admiten que la abstención de Casado sería la única opción para tener estabilidad. Pero esa estabilidad es la estabilidad de los poderosos, no de los que estamos aquí, no de las familias trabajadoras que están cada día levantándose para obtener un salario con el que puedan llegar a fin de mes y con el que puedan pagar su factura del agua, de la luz, incluso su alquiler. Frente al bipartidismo que quieren instaurar, nosotros decimos derechos y democracia. Unidas Podemos es la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas, para que se apliquen políticas de izquierdas, para que podamos legislar en cuanto al alquiler, para que podamos seguir impulsando los servicios sociales, para que la dependencia llegue a las personas que lo necesitan. Actualmente, en dependencia, o sea, obtener la justificación de la dependencia tarda más de 6 meses. Más de 6 meses en obtener un derecho que ya está aprobado. Por lo que desde Unidas Podemos lo que pretendemos es que haya derogación de la reforma laboral, que haya unas pensiones que estén ligadas al IPC, por ley, porque no nos sirve de otra manera. Como bien ha dicho Luis, el próximo día 10, insistimos en ello, es muy importante ir a las urnas. Y yo creo que, como he dicho antes, no hay ningún problema en volver a ejercitar nuestro derecho. Sánchez pidió los votos a la izquierda. En abril pidió los votos a la izquierda y parece que ahora los sigue pidiendo en campaña. Porque cuando tenía la oportunidad de hacer una coalición de izquierdas, lo que él hizo fue mirar a la derecha, mirar a Ciudadanos y mirar al Partido Popular para que ellos le hicieran presidente y seguir pactando esas políticas que no son las políticas que benefician a la clase trabajadora, son las políticas que benefician a las élites. El voto a Unidas Podemos, os voy a justificar por qué el voto a Unidas Podemos es la única garantía. Porque es la única garantía del voto de izquierdas. Toda la ciudadanía sabe que nuestros votos no van a servir para engañar a la gente, porque lo decimos claro. Y en actos como estos, cuando nos encontramos con los vecinos y vecinas en la calle, nosotros somos
claros. Queremos que las élites paguen más y que los que tienen menos paguen menos. Sin embargo, el bipartito, la derecha y Sánchez, no están dispuestos a hacer una modificación de la ley de IRPF, ni del IBI, ni de otras leyes que ahora mismo lo único que hacen es seguir abriendo esa brecha entre la gente trabajadora y las élites. ¿Somos serios? Bueno, de vez en cuando también nos reímos, pero nuestras propuestas son serias, son firmes y somos capaces de llevarlas adelante. Solamente necesitamos el apoyo de cada uno de los ciudadanos en las urnas. Cuando estemos en el gobierno, cuando lleguemos a Madrid, lo que haremos será aplicar las políticas que decimos y que compartimos con cada uno de vosotros en estos actos y de forma personal. Es muy importante tener el respaldo de la gente para poder aplicar esas políticas. No vamos a llegar a Madrid para sentarnos en el sillón y olvidarnos. No podemos hacerlo, porque sin la movilización de la gente no podemos hacerlo, porque sin el apoyo de cada uno de vosotros es imposible parar a la derecha, parar a las élites y decirles no. Es necesaria la movilización que tienen los pensionistas en la calle, la movilización de las mujeres en el 8 de marzo, todas las y cada una de las movilizaciones. Somos la única garantía de que esas políticas se puedan poner en marcha, la única garantía. Y los efectos de la ley electoral, pues es complicado, todos sabemos, en Izquierda Unida lo sabemos muy bien y los compañeros y compañeras que están aquí también. La ley electoral es perversa. Y en estas elecciones, insisto, y es el mensaje que quiero dejar hoy, nos jugamos mucho, porque hay cantidad de provincias y cantidad de espacios en los que si no obtenemos representación, lo obtendrá la derecha. Nos estamos jugando a aplicar políticas que beneficien a la clase trabajadora. Por eso yo os pediría que allá donde estéis, en vuestro día a día, comuniquéis eso a las personas que tenéis al lado. Porque es muy importante y ejercer derechos yo creo que nunca debe ser algo que nos lastre. Al contrario, por representar, por apoyar y sobre todo por ejercer la memoria de las personas que lucharon por estos derechos y que lucharon con sangre por tener este derecho. Es necesario que transmitáis el mensaje de la importancia de votar el próximo 10N. Si no votamos, gana la derecha. Como ha dicho Luis antes, ayer y hoy el diario de La Región se ve como los fachas se han quitado la careta y están sin ningún problema acudiendo por las calles y haciendo o queriendo ocultar todo lo que nos ha costado tanto y tantos años conseguir. Y solo, ya me están cortando también, nos planteábamos como un reto llegar al tiempo que nos habían determinado y parece que se nos queda corto siempre. Una cuestión corta. PSOE y PP van a hablar de estabilidad y se van a tirar gran parte de la campaña haciendo un llamamiento a la estabilidad. Pero PSOE y PP, la única estabilidad que quieren es la propia, la de su partido, la de las élites. Nosotros queremos la estabilidad de la gente trabajadora. Queremos que cada uno
de nosotras pueda dormir tranquilo, porque tiene un trabajo con un salario digno, porque puede con ese salario digno pagar sus facturas. Y esa es la única forma de obtener estabilidad en este país. No me extiendo más. Os dejo con Juan. Buenos días, Egunon, Cantabria. Un saludo de los compañeros y las compañeras de Euskal Herria. Es un síntoma muy bueno ver esta sala tan llena, porque yo el día 11 de noviembre quiero verle a Luis en el Congreso. Y mientras hablaban las compañeras estaba pensando que sí se puede, que sí se puede. Es bastante sencillo, de hecho, que Luis llegue al Congreso. Consiste en lo siguiente, os lo voy a explicar. El pasado 28 de abril, muchas personas, muchos amigos, amigas, vecinos, vecinas, gente con la que coincidimos en los colegios de los niños, etcétera, de buena fe votaron al Partido Socialista, pensando que el Partido Socialista efectivamente era el freno más eficaz contra la llegada de la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo os voy a contar la historia de lo que ha pasado porque la he vivido en primera persona en esta legislatura, pero fundamentalmente lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista no solo no ha sido el freno para la derecha, sino que les ha dado esta segunda oportunidad que están teniendo en estos días. Es decir, han dilapidado el voto de mucha gente de buena voluntad que les votó para hacer políticas mirando a la izquierda, para hacer políticas de izquierdas. Y entonces hay que decirle a esa gente que nos vote a nosotros, que le vote a Luis. Creo que ese es el método para que Luis llegue al Congreso. Es decir, nosotros, toda la gente, nosotros y nosotras, toda la gente que ya votamos Unidas Podemos en abril, hay que repetir. Pero además, mucha gente que votó otras cosas tiene que votar a Luis, porque es la garantía, será la garantía, junto al resto del grupo parlamentario, si conseguimos ser fuertes, de que realmente haya un gobierno de izquierdas. Porque ayer Sánchez decía: no voy a hacer gobierno de coalición, a ver qué hace Podemos. Pero ¿cómo que a ver qué hace Podemos? Si nosotros no nos hemos movido desde el 28 de abril. Nosotros el 28 de abril dijimos: queremos un gobierno de coalición. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esta es la historia que os voy a contar. Pues los primeros 80 días, primero llegó el 26 de mayo, las elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué pasó el 26 de mayo? Pues que tuvimos unos resultados regulares. Y entonces el PSOE dijo: uy, vamos a ir a por estos, a saco contra esta gente, vamos a acabar con ellos. Y ahí es donde la cosa empezó a cambiar. Es decir, de la noche del 28 de abril, de la gente gritando con Rivera no, al 26 de mayo, con que Pedro Sánchez decide que va a ir a por nosotros, que tiene la oportunidad de acabar con nosotros y de partirnos la espalda. Y eso es lo que explica lo que ha ocurrido en estos meses. ¿Qué ocurrió? Durante 80 días, los primeros 80 días, desde el 28 de abril, Pedro Sánchez estuvo solamente dirigiéndose al Partido Popular y a Ciudadanos, diciéndoles que se abstengan, que se abstengan. Constantemente se dirigía a ellos durante 80 días. Durante 80 días no existíamos. Los llamados, los presuntos, ¿cómo nos llaman? Aliados preferentes o no sé qué. Durante 80 días ni nos miraba la cara. Al final, el PP y Ciudadanos le dieron la espalda y empezó a ponernos condiciones. Bueno, ministerios de Estado, Unidas Podemos no, porque no son de fiar. Bueno, venga, ministerios de Estado no. De Cataluña que ni hablen, porque en Cataluña nos la lían. Bueno, venga, Cataluña no. Y ya llegan incluso a decir, el único problema, dijeron, el único problema, dijo Pedro Sánchez, para hacer un gobierno con Unidas Podemos es Pablo Iglesias. Y en un gesto generoso que le honra, pero que es único en Europa y seguramente en el mundo,
que un líder de una fuerza política diga, venga, yo me retiro para facilitar ese gobierno. Y Pablo Iglesias da un paso al lado y se retira. Y el que era el único problema, una vez superado, empiezan a surgir otros problemas. Y no. Mirad, realmente nunca quisieron pactar con nosotros. Entonces, ¿qué dice Sánchez ahora? ¿Qué dice Sánchez ahora de a ver lo que hace Podemos? A ver lo que haces tú. A ver lo que haces tú. ¿Con quién quieres pactar? Y por eso os digo que para que no se repita la historia de estas últimas elecciones, para que no se repita, la mejor garantía es que Unidas Podemos crezca y tengamos una mucho mayor presencia en el Congreso, de tal manera que no haya otra salida para el Partido Socialista de Pedro Sánchez que pactar con nosotras. Esa es la única salida hacia la izquierda. Mírelo bien, señor Sánchez, esta es la única salida hacia la izquierda. Deje de mirar al Partido Popular, deje de mirar a Ciudadanos, que por ahí las cosas no van a ir bien. Quiero cambiar un poco de tercio y aprovechar este ratín que me dan las compañeras para, en primer lugar, agradecer a Unidas Podemos algo que creo que no está suficientemente reconocido, pero creo que hay que reconocerlo. Y es que durante estos años Unidas Podemos ha liderado en el Congreso, en las autonomías y en los ayuntamientos donde ha estado, ha liderado las políticas verdes, las políticas ambientales en este país. Y creo que eso... Y creo que eso es muy relevante en un momento en el que efectivamente, pues por fin, gracias a la labor y a la movilización de millones de jóvenes en todo el mundo, por fin la preocupación por el estado de nuestro medio ambiente pues está llegando a las calles y está llenando la opinión pública. El otro día yo estuve, Juan Carlos también, estuvimos en distintos momentos en Murcia siendo testigos de lo que ocurrió en el Mar Menor, ¿no? Lo que ocurrió en el Mar Menor fue terrible, no vamos a entrar en detalle, pero lo que yo os quiero transmitir es que quizás el Mar Menor tenga una segunda oportunidad, pero lo que ha ocurrido ahí, si ocurre a nivel global como está ocurriendo, no vamos a tener una segunda oportunidad. No vamos a tenerla. Es decir, el día que no ya los peces del Mar Menor, que al fin y al cabo es una laguna interior, salgan fuera intentando buscar oxígeno, el día que eso ocurra en el Cantábrico o en el Mediterráneo, será demasiado tarde, estaremos muertos. Por eso hay que actuar ahora, Y por eso es tan importante que en nuestro programa tenemos un plan que se llama Horizonte Verde, en el cual ponemos sobre la mesa dos factores que para nosotros son clave. Por un lado, esa lucha contra el cambio climático, esa lucha por el planeta, y por otro lado, la necesidad de reindustrializar nuestro país. Pero hacer una reindustrialización distinta, una reindustrialización que tenga en cuenta como elemento troncal la sostenibilidad. Una reindustrialización basada en las energías renovables, basada en la eficiencia energética, basada en los cambios de modelos, y para eso hacemos dos cosas. En primer lugar, ponemos una cifra, destinar el 2,5 del PIB a esa reindustrialización verde. Creemos que es fundamental ponerle cifras y ponerle compromisos. Y en segundo lugar, creamos una herramienta que consideramos imprescindible, y es la creación de una empresa pública de energía. ¿Una empresa pública de energía para qué? Pues os lo cuento muy brevemente. El cambio climático no se combate con buen rollo, no es así. Hay muchos intereses detrás de las emisiones, detrás de las cosas continúen como hasta ahora. Y esos intereses los defiende la propia estructura que tiene nuestro sistema energético, que es una estructura oligopólica, es decir, un número pequeño de empresas, en concreto 5, son las que deciden. Eso está acompañado de un sistema de puertas giratorias por los cuales, tradicionalmente, políticos del Partido Popular y del Partido Socialista entran y salen del Consejo de Administración de las empresas eléctricas, con lo cual al final uno ya no sabe quién está haciendo la legislación, si lo está haciendo la eléctrica de turno, si lo está haciendo el partido de turno, porque es un no parar de entrar y salir de un sitio al otro y vuelta, ¿no? Entonces nosotros también planteamos
el poner fin a las puertas giratorias. Creemos que es clave adoptar medidas políticas fuertes, medidas políticas duras frente al oligopolio energético, porque si no, no vamos a... El otro día, en un acto de campaña con el sector de la energía, pues cada representante de los partidos, de un partido, pues contábamos nuestro programa y luego intervenían los responsables de los distintos sectores y nos preguntaban pues sobre esto, sobre lo otro y tal. Y yo les tuve que decir, les dije, miren, yo siento que seguramente señores del carbón, señores de la nuclear, señores del gas, etcétera, seguramente lo que yo les vaya a decir no les va a satisfacer. Pero es que nosotros no hemos hecho nuestro programa pensando en ustedes. Nuestro programa está hecho pensando en la gente que no está aquí, en la gente que no puede pagar la factura de la luz, en los hogares, las decenas de miles de hogares en España que sufren pobreza energética, en la gente que vive en atmósferas contaminadas, en la gente que está en las calles luchando contra el cambio climático. Esa es la gente para la que nosotros construimos un programa. Y por eso decimos, no vamos a acabar con todo esto con buen rollo, vamos a acabar con medidas políticas duras, medidas políticas que garanticen que podemos bajar la factura de la luz y además hacerlo con energías limpias, es decir, podemos cambiar el sistema energético, pero para ello hay que enfrentarse y hay que poner freno y hay que poner un límite al oligopolio. Al oligopolio energético. Y por eso nosotros durante todo este tiempo estamos diciendo, el ecologismo no se dice, el ecologismo se hace, y nosotros lo estamos haciendo de verdad. Lo estamos haciendo en las calles, porque estamos en las calles con la gente que se está movilizando. Lo hacemos en los ayuntamientos, allí donde estamos. Lo hacemos en las autonomías y lo hemos hecho también en el Congreso de los Diputados. Y por eso ese plan, que tiene 3 grandes ejes, de llegar a un impulso al 100% de energías renovables, de impulsar también la eficiencia y la rehabilitación de edificios, lo que crearía más de 500.000 empleos desde el punto de vista energético, un cambio en el sistema de movilidad que va a ser pues el próximo gran reto que vamos a tener y que también es una cuestión que desde el punto de vista del empleo nos debe preocupar y mucho, porque la industria del automóvil es muy importante en nuestro país y si no somos capaces de ayudar y de impulsar desde la política y desde las administraciones la transformación de esa industria, nos podemos encontrar con un problema muy grave de desempleo. Y esto hay que hacerle frente y hay que mirarlo a la cara desde ya, y nosotros lo estamos haciendo ya, no esperar a que sea tarde. Y por último, y con esto termino, decir que también sabemos de dónde sacar el dinero para financiar esto. Se puede financiar la transición energética, se puede financiar, porque hace unos años, no muchos, si recordáis, financiamos con más de 70.000 millones de euros el rescate de los bancos, y ese dinero nunca se nos ha devuelto. Y nosotros lo que queremos es que ese dinero vuelva al Estado, y poner ese dinero a producir, porque ese dinero... Ese dinero no es de los bancos, ese dinero es nuestro y queremos ponerlo a producir para financiar esos proyectos de transición ecológica. Bueno, voy a terminar ya porque se me acaba el tiempo, pero termino como empecé. Por favor, compañeros, amigas, amigos, recordad a vuestros vecinos, a vuestras vecinas, a vuestros amigos, a vuestras amigas que votaron al Partido Socialista en el bar, en la tertulia, cuando coincidáis con ellos, decirles que no vuelvan a equivocarse, que la garantía de Unidas Podemos, la garantía de frenar a la derecha es Unidas Podemos, que estamos aquí, que tenemos un candidato que se llama Luis, que va a ser, junto con los otros diputados y diputadas que obtengamos, quienes vamos a hacer esa barrera para impedir que este país siga moviéndose hacia la derecha. Muchas gracias y sí, se puede. Os dejo con Vanessa. Bos días. Primero,
Quisiera daros las gracias a todas las personas bonitas, valientes y trabajadoras que habéis estado en la calle para conseguir que esta sala de Torrelavega se llenase. Muchísimas gracias a cada militante, a cada simpatizante de Podemos, de Izquierda Unida, aquí en Cantabria, que sois Unidas Podemos y que vais a ser capaces de que este domingo se llenen las urnas de verdad. Mirad, yo querría que esta campaña fuese un aquelarre. Yo querría que esta campaña fuese toda la fuerza, toda la rabia, toda la verdad, todo el amor, toda la inteligencia y toda la lucha de las mujeres de este país, que vamos a llenar el domingo las urnas de un voto de libertad, de igualdad y de democracia, frente a los tristes. Frente a los poderosos que han construido un sistema que nos obliga a vivir en los márgenes, frente a un sistema que nos ha condenado a ser las segundas, frente a un sistema que ha conseguido que el 50% de habitantes de este país, que somos las mujeres, no tengamos los mismos derechos, yo querría que por fin las urnas se llenen de dignidad y de valentía para un gobierno de izquierdas que termine con sus trampas y con sus mentiras. Mirad, los privilegiados, los poderosos, se encuentran cómodos en sus privilegios y quieren convencernos a las mujeres de que todo nuestro reto es romper los techos de cristal, cuando lo cierto es que cuando algunas privilegiadas conseguimos romper esos techos de cristal, son otras mujeres las que recogen los cristales rotos en el suelo. Hay que terminar con las trampas. Mirad, hace 5 años asumimos el reto de que el miedo cambiase de bando. Y yo creo que si lo que tenemos delante es cierto, es la oportunidad de ganarles al miedo, porque el miedo ahora lo tienen ellos. Fijaos si tiene miedo el Partido Socialista, que Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista han puesto la casta de todos y de todas, que es la Moncloa, al servicio de la corrupción y han sido condenados por la Junta Electoral por llevar a la Moncloa sus intereses partidistas. Fijaos si tienen miedo que el Partido Popular ha puesto a servicio de retar votos a la izquierda, de restar votos a Unidas Podemos y a los trabajadores y trabajadoras dignos y dignas de este país, que ha puesto todos los recursos económicos y a sus opinólogos e ideólogos a hacer campañas para desmovilizar el voto de la izquierda, en vez de iguales que se avergüenzan de sus propias políticas y lo único que pueden hacer es intentar convenceros a vosotros y a vosotras que construís este proyecto de que el domingo no vayáis a votar. Y el reto es demostrarles que el miedo que tienen es real y que el domingo nosotras salimos a ganar. Fijaos. Mirad, muchos y muchas de las que estáis aquí trajisteis la democracia a este país, construisteis libertad para todos y todas las que ahora damos un paso adelante para defender lo que ganasteis para nosotras. Y la libertad y la democracia a este país la trajisteis poniendo vuestro propio cuerpo. Y muchos y muchas lo que se dejaron fue la vida al poner su cuerpo para ganar una democracia. Los nietísimos, los herederos del dictador, han enterrado no una, sino 2 veces con honores a la momia de Cuelgamuros en un cementerio. Y mientras tanto, más de 114.000 familias de este país ayer y hoy visitáis a vuestros muertos en las cunetas porque os sacaron hasta el derecho de poder llorar a vuestros propios muertos. Nosotras no queremos defraudaros a todas las que ganasteis una democracia. Lo que queremos es apuntalar todos los derechos que trajisteis. Y la única manera de conseguir esto es eso, es un gobierno con vosotras. Un gobierno en el que se sepa que todas y todos vosotros sois los que gobernáis. Y nosotros solo recibimos un mandato para defenderos en las instituciones donde todavía no dejan entrar a cada persona como pueblo en este país. Ese es el reto que nosotros aceptamos y eso es responsabilidad. Hablar de un gobierno contigo, hablar de un gobierno con vosotros y vosotras no es una cosa menor y la única garantía de eso es Unidas Podemos. Si de algo podemos estar orgullosas las personas que trabajamos en las instituciones y las personas que como Luis y Leticia trabajarán en el Congreso de los Diputados los próximos 4 años, es que incluso en este ciclo convulso en el que hemos pasado 4 veces por las urnas en 4 años para elegir a vuestros representantes estatales, hemos trabajado cada día como si fuéramos a
ganar cada una de las cosas que necesitáis para vivir vidas dignas. Y así vamos a seguir haciéndolo. Yo vengo de una comunidad en la que su identidad está en el mundo rural. Yo vengo de Galicia, pero yo vivo en un lugar en el que renuncio a tener una sanidad en igualdad, una educación en igualdad y una posibilidad de acceso al empleo en igualdad, porque tengo que desplazarme a una ciudad para trabajar, porque tengo que desplazarme a 13 kilómetros de donde vivo para tener un centro de salud y una posibilidad de acceso a la sanidad. Y eso no es igualdad. Lo que nos pretenden robar, cuando pretenden destruir el mundo rural en Cantabria, cuando quieren jugar con las vidas de cada trabajador y trabajadora de este país en el mundo rural, lo que quieren es destruir nuestra identidad. Y tampoco les vamos a dejar que destruyan nuestra identidad. Pero mirad... Hablar de mundo rural no es hablar solo de garantizar servicios públicos. Hablar de mundo rural es que las personas que solo han pisado el campo en este país para cazar, para fomentar la violencia y para robar muchos dineritos de la Unión Europea, como son los albas, son, sin embargo, quienes reciben todo el dinero de vuestro trabajo. Vosotros ponéis la cara en el campo, vosotros ponéis el trabajo cada día, sacando adelante cada sector primario de este país, la agricultura, la ganadería, y sin embargo los que cobran los dineritos y deciden lo que vosotros podéis hacer o no para dar de comer a vuestros hijos e hijas son los grandes terratenientes que no saben ni dónde se guardan las azadas. Eso es lo que está ocurriendo. Pero mirad, para tener un mundo rural vivo, y Juancho hablaba de la necesidad de reindustrialización de este país, existe otra necesidad. Existe la necesidad de entender que un país con industria es un país en el que no hay paro y que necesitamos un nuevo modelo, no solo porque nos estamos jugando el futuro del planeta, sino porque necesitamos que un sector que ha sido vetado a las mujeres y que ha precarizado la vida de las mujeres, dándole los últimos escalones de la producción, como ha sido la industria, se democratiza también para ganar vidas vivibles para las mujeres y para cada trabajador y trabajadora. Y mirad, es imprescindible que Luis y Leticia estén en el Congreso de los Diputados prometiendo por el futuro de Cantabria su cargo dentro de un mes. Es imprescindible para que un señor que no tiene vergüenza, como el presidente del Gobierno de Cantabria, que se llama Revilla, no pueda crear leyes ad hoc para privatizar. Es imprescindible parar los pies al presidente del Gobierno de Cantabria para que no pueda volver a privatizar vuestras vidas, crear leyes ad hoc para privatizar el suelo y los recursos naturales de Cantabria, para que una empresa canadiense venga a explotar los recursos mineros que son de todos los cántabros y de todas las cántabras, entregándoselo a una empresa canadiense, a una empresa norteamericana que no puede acumular más denuncias por vulneración y contaminación y por vulnerar los derechos ambientales de todo el país. No se puede volver a consentir eso, y para eso es imprescindible tener un gobierno con todos y todas vosotras en el que Luis y Leticia puedan ser la correa de transmisión para que nadie pueda volver a privatizar vuestros derechos ni vuestro suelo, nunca más. Y mirad, es obvio que todo este mal lo ha traído el Partido Socialista, el Partido Popular. Es obvio que todo este mal lo ha construido los socialdemócratas, los liberales y los conservadores. Pero tenemos otro peligro delante, y no es un peligro menor. Sí hay que temer a la extrema derecha. Hay que temer a la extrema derecha porque la extrema derecha ve un mundo bipolar. Esto evidentemente no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque no es real, porque ese mundo que ellos pretenden no existe. Pero es peligroso que alguien pretenda recuperar, para volver a precarizar nuestras vidas y para volver a dejarnos en los márgenes, un mundo en el que todo gira en torno al norte y al sur, a los nacionales y a los migrantes, a los hombres y a las mujeres, a lo privado y a lo público. Es peligroso que la extrema derecha haga esto. Habéis conquistado derechos sociales y vidas vivibles para todos y todas, y no queremos que se vuelva a ejercer violencia contra las vidas que no caben en su mundo irreal. Y la violencia que se genera contra esas vidas se llama que las personas que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual siguen sin poder vivir en igualdad plena de derechos. Lo sabéis muy bien en Cantabria, no tenéis ninguna ley que garantice que los derechos humanos se cumplen y que nadie es discriminado, ni en su vida privada, ni en su vida pública, ni en su vida laboral, porque no tenga los mismos derechos que otro y otra por razón de su identidad de género o por razón de su orientación sexual. Mirad, esa también fue parte de la democracia
que ganasteis para todas y todos nosotros. Esta fue la democracia que ganasteis para mí también. Y yo no voy a volver a esconderme en un armario como la extrema derecha, como Vox esta semana nos estaba pidiendo en público y en las instituciones de todas y todos de este país. Decía que nuestra orientación sexual pervertida tiene que quedarse en los armarios. Yo no voy a guardar absolutamente nada en un armario. Y mirad, todas intentamos hacer actos de apertura de campaña que os motivasen, que os animasen. Procuramos llegar a todas partes para animaros, para saber que esta semana que juntas y juntos vamos a pasar en la calle podía ganar un país para todos y para todas. Pero os digo una cosa tremendamente importante. La verdadera apertura de campaña fue una sentencia judicial que dice que mi cuerpo puede ser violado impunemente. Esa fue la realidad. La verdadera apertura de campaña fue el machismo, el sistema patriarcal en la judicatura de este país. Y la única garantía frente a eso es algo que se llama la Ley de Violencia Sexual de Unidas Podemos, que protege de verdad a las mujeres. Lo que hacen con nuestros cuerpos, compañeros y compañeras, creer que se puede trasladar nuestro cuerpo sin voluntad a un lugar insalubre, creer que se nos puede violar repetidamente por parte de 5 hombres, que no son animales, no hagáis daño a los animales que no os han hecho nada, son hombres, hijos sanos del patriarcado, saben lo que hacen y lo hacen porque pueden. Lo mismo que hacen con nuestros cuerpos, compañeras, es lo mismo que pretenden hacer con nuestras vidas. Y ante eso, la única posibilidad es que cada persona que estáis aquí, cada persona bonita, valiente, digna y trabajadora que estáis hoy aquí llenando esta sala, trabajéis en la calle con nosotras hasta este domingo. Porque yo, compañeras, de verdad, creo que las mujeres somos la fuerza de futuro. ¡Salud y República! Mirad, os voy a dejar con una persona que todas conocéis y le conocéis porque si algo ha hecho estos años es estar en la calle con todos vosotros y vosotras, Juan Carlos Monedero. Me han puesto esto de Tom Cruise y no sé, ¿yo puedo usarlo el otro? ¿Yo? Es que parezco Tom Cruise en una... Prefiero este. Pues como diría Federico Trillo, qué alegría estar aquí en Oviedo. Yo no sé vosotros, yo estoy de elecciones hasta las narices. Y en elecciones ya sabéis que a mí me molestan especialmente este tipo de elecciones porque es un espacio ideal para las mentiras. Claro, yo cuento en todas las elecciones la misma historia de ese tipo que se muere y entonces estaba convencido de que iba a ir al infierno porque siempre había votado mal, ¿no? Imaginaos que había votado. Y entonces llega a una sala donde hay un tipo elegante que le dice, ¿cielo o infierno? Y dice, no sabía que se podía escoger. Y el tipo piensa que debe ser cosas del Papa Francisco, ¿no? Y dice, bueno, ¿tienen ustedes prospectos o algo? Y dice, no, hacemos visitas guiadas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por dónde quiere empezar? Y dice, pues empecemos por el infierno. Y le bajan al infierno y allí pues hay mares donde está la gente haciendo surf, hay playas estupendas, hay montañas maravillosas, hay música en directo, hay manjares de todo tipo, hay sexo del bueno, hay sexo del malo. Y el tipo dice, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero bueno, enséñemelo por si acaso. Y le suben al cielo y está ahí todo el mundo en su nube, tocando la lira, leyendo 1000 libros. Una cosa absolutamente aburrida y tediosa. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted, cielo o infierno? Y dice, no, infierno. Ah, vale. Entonces lo bajan al infierno, abren la puerta, le muerden perros, le empiezan a dar latigazos, le clavan espadas y lanzas, le atan a un poste
ardiendo y está allí Inda y Maruenda gritando chavista, chavista, bolivariano. Y entonces el tipo dice, oiga, pero señor diablo, ¿qué pasa aquí? Si ayer estuve y era maravilloso y hoy esto es un infierno. Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Claro. Entonces, es tiempo de mentira. Ayer contaba Juancho, por cierto, Juancho, qué valiente eres. Gracias por estar aquí con nosotros. Porque lo ha planteado antes Juancho, claro, si realmente eres un ecologista de verdad, claro que te enfrentas a los poderosos, y claro que los poderosos van a intentar acabar contigo, porque esto no va de gratis, Y es verdad que, como bien decía, con buen rollo es muy complicado. Contaba ya fuera hace un momento que no ganamos la jornada de 8 horas regalándole a los patronos anchoas, ¿no? Es decir, no, así no se gana la jornada de 8 horas. Y creo que es un insulto no recordar las peleas. Una cosa que me enerva es Maroto, que es un tipo que, bueno, expresa su homosexualidad, cosa que me parece estupenda, pero que es un tipo que tiene cero empatía con cualquier otra pelea. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que os habéis olvidado de toda la lucha que hay detrás, ¿no?, de los derechos de la gente LGTBI? ¿Os habéis olvidado de lo que ha sufrido la gente que no podía expresar su sexualidad? Y ahora hacéis como si de repente, no sé, la celebración de tu homosexualidad sea una fiesta solamente de consumo y de risas. No. Tienen una voluntad, fijaos, constante de que no tengamos memoria, de que no nos acordemos de toda la gente que anticipó nuestra rabia. Claro. Antes de ayer estuve en Murcia y me pidieron que fuera al cementerio con un compañero que tenía yo allá a su abuelo. Una tumba recién hecha con colaboraciones de las familias de 262 víctimas de Franco, fusiladas de las 350 que fusiló en Murcia. Y me contaba el hombre emocionado cómo por vez primera tenían un monumento con los nombres de la gente que estaba allí enterrada, y contaba cómo cuando él era pequeño muchas veces tenían que saltar la tapia para dejar flores, porque estaba hasta prohibido dejar flores en una tumba sin nombre, en recuerdo de la gente fusilada. Y contaba el hombre con lágrimas en los ojos que el guardián del cementerio, cada vez que fusilaban a alguien, apuntaba el nombre en una hoja, y gracias a ese hombre anónimo hoy está la lista de toda esa gente que fue lo mejor de nuestra historia. Tienes toda la razón, Leticia. Resulta que se han enfadado porque dicen, ¿qué pasa? ¿Que no estáis contentos de que salga Franco de Cuelgamuros? Claro que estamos contentos, pero no lo habéis sacado vosotros, les han sacado los familiares, las asociaciones de memoria, no lo habéis sacado vosotros. Hay algo que yo personalmente nunca le voy a perdonar a Felipe González, y es la cantidad, los millones de abuelos y abuelas que se han muerto deseando saber dónde estaba su familiar, y se lo negaron durante 14 años de gobierno socialista. No hicieron nada. Y se enfadan porque hemos hecho unas críticas. Pero Sánchez, podías haber tomado la decisión de sumarlo después de las elecciones para que no te acusaran de electoralismo, claro, pero eso no es lo peor. Lo peor es que algo que tendría que concitar el apoyo de todos los demócratas de España lo has convertido, como todo lo que tocas, en un asunto electoral, y lo manchas y le das alas. Y además tu asesor parece tonto porque dices, voy a sumar a Franco y así gano votos, y lo único que ha hecho es incrementar los votos de Vox. Y encima tenemos que soportar ver que lo sacan a hombros, a ese asesino, a ese militar que traicionó su juramento. Lo sacan a hombros, con crespones con la bandera de España, con la laureada, vestidos de luto, y después lo hemos visto todos en la foto, los militares se cuadran. Váyanse ustedes a la mierda, váyanse ustedes a la mierda.
115.000 familias. Sánchez, ponles 115.000 helicópteros a los familiares de los republicanos que todavía están buscando a sus familiares. En fin. Ayer, Juancho, estábamos, es verdad, fuimos a una cosa que llevan 25 años los ecologistas diciendo se muere el Mar Menor, se muere el Mar Menor. Y se reían. Estos imbéciles del PP. Se reían diciendo, ¿qué pasa? ¿Que vais a defender a la lagartija roja en vez de los puestos de trabajo? Y era como la broma constante. Los ecologistas eran, pues eso, unos perroflautas, unos hippies, que no se daban cuenta de que lo importante era generar empleo. Mentira. El empleo de Agrosport, que es la gran multinacional, generan solamente empleo cuando hay la recolección y encima mal pagado. No es verdad. Y siempre el argumentario era, no antepongáis la defensa de la laguna de mar salado más grande de Europa. No defendáis eso porque lo importante son los puestos de trabajo. Era mentira. Todo es mentira. Y resulta que nos vamos a pegar carteles, una alegría a la gente. Porque una de las cosas buenas de esta campaña electoral es que por fin nos hemos quitado un poquito del lastre interno que teníamos, que no nos dejaba. Y íbamos un gentío a pegar carteles. Estaba todo el mundo diciendo, ¿y dónde ha salido tanta gente? Pues porque han regresado, porque antes no aguantaban, ¿no? Porque estábamos gastando más energías en la interna que en pelear contra los adversarios políticos, ¿no? Y entonces íbamos un gentío a pegar carteles y me dice uno, coño, monedero, de la que te acabas de librar, porque acaba de pasar por ahí Teodoro García Egea, el secretario general del PP. Y digo, ¿de verdad? Ahí. Y digo, vamos. Y de repente noto que cruzamos la calle, hay un parque, y Egea, yo lo noto que nos ve venir y dice, y se da la vuelta así para irse, y le digo yo, ¡Teodoro! Ven acá para acá, ¿qué diría, no? Y ¿cómo estás, Teodoro? No sé qué, ¿qué tal, monedero? Yo la había visto en Ana Rosa. No riáis de mi condición de soldado abnegado que está peleando por esta causa. Bueno, pues resulta que Teodoro, ¿cómo está? No sé qué. No, hemos venido a la manifestación del Mar Menor. Y dice, ahí me dice Teodoro, nosotros también. Y iba con el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Que López mira, que dices, madre mía, miras muy poquito tú, ¿no? Y me dice, le digo a Teodoro García Egea, le digo, oye, pero ¿cómo tenéis la cara dura de ir a la manifestación? Si el Mar Menor os lo habéis cargado vosotros. Y dice, ¿nosotros? ¿Cómo que nosotros? Le digo, lleváis gobernando 24 años en Murcia. Y dice, gobernando tú, estabas gobernando tú. Me dice a mí. ¿Te quedas? ¿Cómo será la barbaridad que lo ha sacado hasta la SER? Y bueno, para que veáis el grado de ensimismamiento de esta gente, pero cuidado, antes de ayer leíamos también, Juancho, que, y claro, son noticias que si tuvieran que ver con nosotros, abrirían portadas y portadas y portadas. La ministra de Transición Ecológica ha hecho unas declaraciones zanjando lo del Castor, ¿os acordáis? ¿Nos ha costado qué? ¿4.000 millones? ¿5.000 millones? ¿Y para quién? Para Florentino Pérez. Y esta ministra dice, aquello no sirvió de nada. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué lo aprobaste? ¿Por qué lo aprobaste? Y uno podía preguntarse, si aprobaste aquello y lo firmaste y ahora dices que no sirvió para nada más que para perder 4.000, 5.000 o 6.000 millones, coño, saca alguna responsabilidad, que alguien dimita en este país de algo. No. Solamente con la afirmación ya está cubierto, ¿no? Entonces, claro, en la campaña electoral todo es así. Visteis ayer a Adriana Lastra, ¿no? Hay una cosa, fijaos, que creo que también hace mal Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha mandado a las mujeres de su entorno a hacer el trabajo sucio. No ha mandado a los hombres, ha mandado a las mujeres. Y una mujer como Carmen Calvo, que era una mujer muy respetada por las feministas, se ha convertido en una caricatura. Carmen Calvo, que era, fijaos,
Una mujer respetada por el feminismo es la que después, que también parece que nos tenemos que olvidar, es la que tergiversa el documento que le mandamos de propuestas de discusión del gobierno y le cambian el encabezado y le ponen exigencias de Podemos y lo distribuyen a la prensa. O sea, una tipa que manipula los documentos donde estamos negociando el gobierno de España, de la cuarta economía del euro. Por eso os decía que, bueno, y Adriana Lastra, claro, constantemente diciendo, no, es que el problema de las pensiones es que se ha levantado Podemos y Unidas Podemos se ha levantado el Pacto de Toledo. Y decía el otro día Rafa Mayoral, decía, pero decid toda la verdad, no seáis mentirosos. Nos hemos levantado el Pacto de Toledo porque decís una cosa dentro y decís otra cosa fuera. Y planteaba Rafa Mayoral, es que lo que queremos es que la próxima reunión del Pacto de Toledo se haga con cámaras, que estén ahí los medios de comunicación, adentro. Porque no es muy complicado. Es que dentro estaban planteando la jubilación a los 67 y el cómputo de toda la vida laboral. Y no han todavía no han aceptado que la actualización de las pensiones sea con el índice de precios al consumo. No lo aceptan. ¿Por qué? Mirad, y va a ocurrir una cosa bien relevante. ¿Sabéis que había un acuerdo en España para no utilizar el terrorismo como un elemento de discusión electoral? Bueno, pues porque todos estábamos de acuerdo en que no tendría que utilizarse eso para ganar votos, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para no utilizar los elementos de las pensiones como asunto electoral, porque están de acuerdo, porque los dos han aprobado lo mismo en Bruselas, han aprobado los planes privados de pensiones. Claro. Y entonces no quieren que hablemos de las pensiones para que no sepáis que no van a actualizar por ley las pensiones al IPC, no lo van a hacer. Y claro, y como los 9 millones de pensionistas históricamente han votado o al PSOE o al PP, dicen, dejemos eso de lado, no hablemos de eso, no vaya a ser que nos perjudique y voten a Unidas Podemos, ¿no? No, cuidadito con eso, ¿no? Y fijaos, en la misma dirección de mentiras, nos enteramos ahora mismo que la ministra manda a Europa el plan de reformas con la mochila austriaca. ¿Qué es la mochila austriaca? Es muy sencillito. La mochila austriaca es que cada trabajador o trabajadora, cada mes, queda por decidir si es de su propio dinero o del empresario, y os lo digo yo, de su propio dinero, va poniendo en una huchita para que cuando te despidan, te lleves ahí tu indemnización que es tuya. ¿Sabéis para qué sirve eso? Y esto es muy importante que se lo contéis a todo el mundo. Eso sirve para romper uno de los logros de los trabajadores más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, y es que no te puedan despedir, y que si el empresario te despide, tenga un costo el despido. Ahora no, ahora no. Fijaos qué curioso, que la principal medida del PSOE sobre empleo no es una medida de creación de empleo, sino que es una medida de facilitación del despido. Es decir, que el empresario te puede despedir ya cuando le dé la gana porque no le cuesta dinero. Y por tanto, ese elemento que teníamos de fuerza para tener fiabilidad, para poder tener un horizonte de certidumbre laboral, que es un horizonte de certidumbre de vida, desaparece porque te pueden despedir cuando quieran. Y cuidado, la mochila austriaca implica que ya dan igual los empleos temporales y los empleos fijos. Es lo mismo porque te despiden igual. Te despiden igual. Partido Socialista. Ya. Ya. Y claro, yo siempre le digo a mis alumnos que parece que nuestra diosa es Casandra. ¿Sabéis que Casandra en la mitología estaba condenada a predecir el futuro y a que nadie la creyera? Sabía que si ibas a rescatar a Helena en Troya iba a ser el fin de Troya. Entonces su dolor es saber lo que va a ocurrir y que nadie la crea. ¿Por qué? Porque ella le pide a Apolo que le dé el don de la adivinación. Apolo, muy patriarcal, le dice, yo te lo concedo, pero a cambio nos empiernamos. Es una palabra colombiana para lo que estáis imaginando. Y entonces Apolo le concede el don de la adivinación y cuando quiere cobrarle la parte que había pactado, ella dice que no tiene ningún interés, y entonces él le escupe en la boca condenándola a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. Bueno, pues nosotros los de Unidas Podemos parecemos Casandra. Claro, y venimos diciendo, queremos que se derogue
la reforma laboral del PP y la del PSOE. Las dos. Y Pedro Sánchez, que tiene los mismos principios y la misma credibilidad que un yonki en el tercer día de abstinencia, ¿no? Pues resulta que, ¿cuántas veces lleva diciendo, ¿no?, que iba a derogar la reforma laboral del PP? Es que es muy espectacular. Y lo ha vuelto a decir. Y es que van 3. Y dices, pero no puede ser verdad. O los idiotas somos nosotros, o yo no sé muy bien qué está pasando. Bueno, pues cuando nosotros decíamos como Casandra que había que derogar la reforma laboral del PSOE también, es por la sentencia de hace 3 días del Tribunal Constitucional, que dice que si os enfermáis 9 días, el despido es procedente. Eso es la reforma laboral del PP y la del PSOE. Y claro, y fijaos que lo que está planteando es que el derecho a la salud, que es constitucional, está por debajo de la productividad y los beneficios de las empresas. Dice eso la sentencia. Claro, ¿quién ha redactado la sentencia del Tribunal Constitucional? Andrés Ollero, que es del Opus y del PP. Dices, claro. Lo raro es que te sacaron una sentencia de otro contenido. Claro, pero si es que Trillo lleva infectando el Poder Judicial. Luego la gente dice, no, es que no creemos en los jueces. Claro. Si resulta que dice Ignacio Cosidó, ¿recordáis? Dice aquello de tranquilos que con el juez Llarena controlamos el Supremo por detrás. Claro. Y resulta que Casado, el del máster, es que se dejan barba y tenemos que olvidarlo todo. A ver si os dejáis barba. Barba. Y Casado, el del máster, recordáis que la jueza natural juzga a sus 2 compañeras y las empura, y de repente el Tribunal Supremo, 3 de 4, además vinculados al Partido Popular, dicen, no, lo vamos a liberar. Y la jueza natural dice, pues entonces tengo que liberar también a estas 2 pobres desgraciadas. A ver si porque estas 2 no son diputadas, hay que juzgarlas y como es diputado, se libra. Lo dijo el otro día Cristina Cifuentes. Dice, claro, es que si estuviera todavía, tuviera fuero, me habría librado, ¿no? O sea, te lo dicen así, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Bueno, fijaos, cuando planteamos cosas en Unidas Podemos es porque vemos esta línea de continuidad. Claro, es que al final, digo, vemos cosas, ¿no? Vemos cosas. Claro, fijaos, lo planteaba Luis, ¿sabéis por qué vamos a unas cuartas elecciones? Porque no ha salido lo que ellos querían que saliera. Por eso vamos a unas cuartas elecciones. No hay otra razón. Y claro, ¿qué recordad? Podemos sacó 5 millones de votos. Izquierda Unida 1 millón. 6 millones de votos. Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos. Y cuando nosotros sacamos 6 millones, una fuerza política que no le pide dinero a los bancos, una fuerza política que ha demostrado que no tiene miedo, una fuerza política que no está en los consejos de administración. ¿Qué dijo los poderosos de este país? Hay que acabar con ellos. Y pusieron en marcha una policía política. Fijaos, en las facultades a los alumnos de Ciencias de la Información les cuentan el Watergate. Es que el Watergate era una tontería en comparación con lo que nos han hecho a nosotros. Es que nos han robado móviles. Nos han robado móviles. Han construido una policía política con el ministro Fernández Díaz, con comisarios que, qué curioso, venían de la brigada social. Dicen, es que os metéis mucho con la transición. Digo, pero ¿cómo no nos vamos a meter con las cosas mal hechas de la transición? Si este país se acostó franquista y se levantó demócrata, y resulta que, como tú planteabas, por esa sentencia brutal de una chica que estaba borracha, la violan 5 o 6 energúmenos y encima dicen que no, que como estaba inconsciente no había agresión. Pues estamos locos. Son residuos de una justicia franquista. Igual que hay en la universidad residuos franquistas, igual que hay en los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿De dónde viene Villarejo? Viene de la brigada político y social, la que torturaba a nuestros mayores durante el franquismo y durante la transición. De ahí viene esa gente, claro, y se han sentido siempre impunes. Y claro, como además la construcción histórica es que no podemos hablar de esas cosas, yo recuerdo que creo que lo conté aquí, una historia que leí de la Comuna de París de 1871 que me emocionó
me emocionó porque me acordé de mi país. En la Comuna de París de 1871, aquella gente que quiso asaltar los cielos, porque querían la separación de Iglesia y Estado. Mirad lo que pedían, la separación de Iglesia y Estado. Y por eso Marx dijo que querían asaltar los cielos. Pedían la jornada laboral de 8 horas. Pedían que las mujeres embarazadas no trabajaran, que los niños no trabajaran, que se terminase la guerra entre Prusia y Francia, porque a la guerra vamos siempre a morir los mismos. Yo veo a Riveras, siempre están diciendo, a la guerra, vete tú a la guerra. No, porque siempre mandan al pueblo. Y los comuneros y las comuneras fueron profundamente ingenuos. Les dejaron el ejército, les dejaron los medios de comunicación, les dejaron las relaciones internacionales y en 2 meses fueron derrotados. Hay una escena muy bonita de que Lenin está en el Kremlin, hay una nevada por el pecho y de repente miran sus ayudantes por la ventana y está él en un patio jugando con la nieve, bailando. Y los ayudantes dicen, le habían disparado y pensaron que se les había ido. Camarada, ¿está usted bien? Y dice Lenin, estoy muy bien y muy contento. Y dice, ¿pero qué hace usted aquí con la nieve? Pues bailando. ¿Y por qué baila? Y dice, porque acabamos de cumplir un día más que la Comuna de París de 1871, ¿no? Por la consciencia. Nosotros ganamos el gobierno, no ganamos nunca el poder lo tienen ellos, siempre, ¿no? Y tienen siempre la posibilidad de hacer, ya os digo, este tipo de trampas. Es que, fijaos, montan la policía política, con comisarios, para inventarse pruebas contra nosotros. Yo recuerdo que se lo planteaba el otro día a David Jiménez, el director del Mundo, ese que estuvo durante un año, que ha publicado un libro que se llama El Director, que están machacándole todos los periodistas. ¿Por qué cuenta nuestros secretos? Claro, porque cuenta todas las basuras, ¿no?, que hacen ahí. Claro, yo le preguntaba a David Jiménez, oye, es que un día me levanto y en la portada del Mundo decía, a Monedero le ingresan otro 1 millón de euros de Venezuela. Y yo decía, ¿otro? ¿Dónde está el anterior, no? Claro, yo le digo, era tan complicado que hubierais buscado, ¿no?, el banco, la fuente, que preguntar. Era tan complicado y me contestan, claro, es que como nos lo daba un comisario de policía, claro, Villarejo. Pero eso no es lo peor, ¿eh? Eso no es lo peor. Lo peor es que le dedicó el Mundo 5 portadas a Victoria Rosell. ¿Sabéis por qué? Porque no soportan que estén en nuestras filas jueces, que estén en nuestras filas guardias civiles, que estén en nuestras filas un GEMAT, un jefe del Estado Mayor de la Defensa. No lo aguantan. No lo aguantan porque creen que España es suya. Es que no os acordáis de Ricardo Costa, el secretario general del PP en Valencia, en el juicio por robar a los españoles con la banderita en la muñeca. Les hemos dejado que piensen que España es nuestra y tenemos que revertir eso. España es nuestra, pero no la España de a ver qué bandera tienes más grande, que es inversamente proporcional a tu decencia con la patria. Nuestra patria son los cuidados, son las viviendas, es la sanidad pública, es la educación pública, es el trabajo digno. Esa es nuestra patria, esa es nuestra España. Fijaos que 5 portadas el diario El Mundo contra Victoria Rosell para masacrarla. Y el ministro Soria, sabéis que conchavado con el juez Alba, que está en la cárcel por prevaricador, le ofrecen beneficios a un empresario procesado para que declarase contra Victoria Rosell. Y con el apoyo del diario El Mundo, 5 portadas. Y Victoria Rosell, recordáis, iba a nuestras filas y tuvo que salir. No sabéis qué mujer más valiente. Es otra vez diputada con nosotros, va otra vez con nuestras filas. Otra mujer valiente. Y claro, resulta que en el mes que el diario El Mundo le dedica 5 portadas, 5, a Victoria Rosell, el ministro Soria de Industria le ingresa a Unidad Editorial, que es la empresa del Mundo, 1 millón de euros. Y claro, el otro día entrevisto a Maruenda, soy un soldado. Entrevisto en mi programa en La Frontera a Maruenda y le digo, Maruenda, 5 portadas en El Mundo y Unidad Editorial le recibe 1 millón de euros del ministro Soria, que es el que quería cargarse a Victoria Rosell porque no quería que fuera nuestra ministra de Justicia. Y me dice Maruenda, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una casualidad de la vida, ¿no? En fin, os decía que los comuneros y comuneras fueron derrotados y bajaban de Montmartre
atados, camino del exilio, de la cárcel, del paredón, y aparece un general, todo bien atusadito a caballo, y le dice al sargento: desátame a la gente del pelo blanco y del pelo gris. Y el otro no entendía: que me los desates. El sargento obedece, los desata, y allí mismo el general los pone contra una pared y los fusila. Y el sargento pregunta: ¿pero por qué hace usted eso? Y el general le regaña: no tienes ni idea, estamos en 1871. La última revolución en Francia fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones. Y resulta que esta gente que ahora tiene el pelo blanco y el pelo gris ya eran mayores de edad, y pese a la represión se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y yo pensaba: es que en mi país la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga, la trajisteis la gente del pelo blanco y del pelo gris, que seguís peleando por vuestros derechos y los de vuestros hijos y los de vuestros nietos. Gracias, gracias, gente, que seguís los lunes protestando, defendiendo vuestras pensiones y vuestros derechos. En fin, que no quiero robaros más tiempo. Mirad que cuando empiezo a hablar... Decía que en estas elecciones... Ahora se va... Ah, no, quería que se iba a la tele. Pues vamos a empezar a hablar. En estas elecciones, lo decía Luis, yo creo que es verdad que son de las más importantes que hemos tenido desde que murió el dictador. Y vamos a unas cuartas elecciones porque en las 3 anteriores no ha salido lo que ellos querían que saliera. Han intentado todo contra nosotros. Nos han intentado descalificar. Nos han intentado encarcelar. Como yo digo, el otro día estuve en Puerto de Sagunto, que sabéis que es allí donde fusilaron a Gila, y yo decía: nos han intentado fusilar, pero como a Gila nos han fusilado mal, ¿no? Nos han intentado, ya digo, encarcelar, echar de nuestros trabajos, multar, desprestigiar delante de las españolas y de los españoles. Y lo último, han intentado dividirnos, ¿no? Generando todo un apoyo, una fuerza política que si dividía a Podemos iba a significar el fin de esta fuerza política. Y nada, que no pueden con nosotros. Y no pueden con nosotros porque vosotros ya no sois tan ingenuos como ellos pensaban que debierais ser. Porque deben pensar: coño, si controlamos todos los medios de comunicación, si hemos convencido a la gente de que el canal de izquierdas es La Sexta. Y dicen: pero si La Sexta es el canal de izquierdas, ¿qué hace esta gente desconfiando de nosotros, no? Y uno dice: ¿porque llevas a Inda todo el rato? ¿No? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿No? Claro, ellos se desesperan. Ya os digo, han intentado todo y no les sale. ¿Y sabéis por qué? Y esto lo tenéis que contar a todo el mundo. Y es porque los 4 pilares sobre los cuales se asentaba su poder se están debilitando. Y por eso no quieren tampoco que sepamos historia. O sea, cuando empezamos, ¿no?, hace 2 siglos, a ir por los pueblos, enseñando a leer y a escribir a nuestro pueblo, mataban a los maestros que hacían eso, porque no querían que supiéramos leer y escribir. Igual que ahora no quieren que sepamos historia. Lo que quieren es ¿cuáles son las ofertas que hacen? A los viejos ya lo dijo Christine Lagarde, ¿recordáis? Christine Lagarde, que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Cuando hace 5 años se estaba discutiendo todo el tema del plan de pensiones y el Pacto de Toledo, ella intervino como la señora experta y dijo: en España hay un problema evidente y es que los viejos viven demasiado, ¿no? Y recuerdo que yo estaba en Linares en un mitin y dije: pues seguro que esta señora, en un gesto de absoluta coherencia, va a morirse ella, ¿no? Y me llamaron de todo menos bonito, ¿no? O sea, me acusaron: monedero, pide la muerte de Christine Lagarde, cosa que... Es que siempre es así, ¿no? Siempre, cualquier cosa que hagamos nosotros, ellos no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero nosotros, cualquier cosa... Recuerdo que esa noche me llamó el Papa Francisco y me dijo: monedero, monedero. Y dije: padre, le entiendo. Entonces, al día siguiente hice unas declaraciones diciendo: yo nunca deseé realmente la muerte de Christine Lagarde, era un chiste, pero ahora quiero dejar claro que lo que deseo realmente de corazón y después de pensar toda la noche es que viva 120 años, eso sí, con una pensión de 400 euros.
me volvió a llamar el padre Francisco, pero ya no le cogí el teléfono. Mirad, quedaos con esto. En España desde 1874, desde la Constitución de la Restauración canovista, se establecieron 4 pilares que ahora están en cuestión. El gran susto que recibieron los oligarcas de nuestro país, grande, fue en 1868, la Revolución Gloriosa, que fue la primera vez que echamos a los Borbones de España, a Isabel II. No en vano, Franco decía aquello de: no hay nada que aprender del siglo XIX. En el siglo XIX, olvidémoslo de la historia de España. Bueno, echamos a los Borbones y siempre recuerdo una frase de Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores del directorio de la Revolución Francesa de Napoleón, que decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran, ¿no? Los Borbones, por cierto, ¿no?, que son Borbones y vienen de Francia y nunca han entendido la condición plurinacional de España. Es una cosa, yo digo, pues, coño, a ver si vienen los Austrias o no sé. Claro, los Borbones además nos venden mentiras que parece que las tenemos que comprar como verdades. Y fijaos, cuando... Me quedo parado porque me acuerdo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias del otro día. Y no sé por qué, no me preguntéis, no termino de entenderlo, me vienen imágenes del Resplandor, ¿no? La verdad es que no sé por qué. Bueno, el caso es que, fijaos, la princesa Leonor va a Covadonga a depositar flores. Y uno dice, a ver qué demonios está pasando aquí. Porque claro, son estas construcciones que después tienen una enorme importancia en el desarrollo de nuestro país. Mucha importancia, más de la que imagináis. ¿Por qué? Porque el primer rey visigodo que deja el arrianismo y se hace católico es Recaredo, en el 589. Y lo emparentan con don Pelayo, que tiene más de 100 años después, que no eran familia, pero necesitan plantear que don Pelayo es el adalid, el referente de la monarquía católica contra los malditos árabes. Yo vengo contando estos días que a mí en la Facultad de Ciencias Políticas, en quinto de carrera, me contaban, como un hecho científico, que lo demostraba los árabes que habían entrado en la península en el 711, y un censo que había habido después de la batalla de Covadonga que demostraba que habían desaparecido muchísimos árabes, y que como no podían haberlos derrotado don Pelayo solamente con sus huestes, porque eran un puñado, la única explicación para que don Pelayo hubiera podido derrotar a los malditos moros era con la ayuda de la Virgen ahí a pedradas, ¿no? Y yo cuento que me había leído un libro de 2 profesores, 2 historiadores marxistas, que habían hecho una cosa intolerable, era ir a las fuentes árabes. Porque claro, si vas a estudiar el siglo VIII, parece sensato que vayas a ver a las fuentes árabes, ¿no? Y demostraban que nunca habían entrado tantos árabes por la capacidad de los barcos y los barcos que realmente habían cruzado el estrecho. Claro, yo recuerdo que se lo cuento a la profesora esto y que entonces, que no es que faltasen en el censo, sino que nunca habían entrado. Y recuerdo que la profesora, discípula de Valdavellano, discípulo de Ortega y Gasset, me dice la profesora, ¿qué pasa, que tú estuviste allí? ¿No? Pero fijaos, que es que no es de broma. Que parece que es de broma, pero es que no es de broma. Porque es que José Bono, y lo sabe Juancho, como diputado, y lo va a saber Luis, y lo va a saber Leticia, hay una sala en el Parlamento que es la sala de los Reyes de España. ¿Quién la coloca ahí, esa sala? Bono, que es un tipo que se hizo implantes visigóticos para tener una visión profunda de España. Y entonces, fijaos, si vais a esa sala, os vais a encontrar con que hay reyes visigodos como Alarico II, que nunca pisó la península ibérica, nunca. En cambio no está ni Mohamed, ni los Boabdil, ni los Yusuf, ni los Jaume, no hay nadie, nada más que parece que venimos de los visigodos. Y por tanto, fijaos, la trampa es que en España, desde la Constitución de 1874, se construye una referencia de la monarquía que es católica, que me calle. Pensaba que venía alguien de la Casa Real a morderme o algo. Ya voy terminando. Como os decía, en el siglo III,
Fijaos, porque esto es muy importante que lo recordéis, ¿no? Hay una construcción, fijaos, mítica de la monarquía en España. Cuando abdica Juan Carlos I, después de ese discurso que ya está en los anales de los mejores discursos de la teoría política europea, cuando dijo aquello de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Cuando abdica, hace dos ceremonias, una por la mañana, donde le entrega el fajín de capitán general a Felipe de Borbón, y por la tarde es la ceremonia donde lo nombramos rey. Y ya va vestido de capitán general antes de que lo nombremos rey. ¿Sabéis qué está operando ahí? Ahí lo que está operando es que para el rey Juan Carlos, se lo dijo a Adolfo Suárez, a ti te han votado 8 millones de españoles, pero a mí me ha votado la historia, le dijo, cuando forzaron la admisión de Adolfo Suárez. Y resulta que para el rey Juan Carlos, los Borbones son previos a la Constitución del 78, y por eso él puede nombrar a su hijo capitán general al margen de lo que manda la Constitución. Y por eso, fijaos, la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. Y cuando tenemos un conflicto con Cataluña, no lo arreglamos con un jefe del Estado que quiera concitar los diferentes intereses de los pueblos de España, sino que abre el rey Felipe VI a defender al Partido Popular y a cargarse toda la reclamación del pueblo catalán. No puede ser. No puede ser. Y para que os quedéis con esto, Cánovas del Castillo reinstaura la monarquía borbónica después de haber echado a Isabel II y le nace el jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso siempre ha tenido tanta fuerza la monarquía, porque desde Fernando VII el rey además es jefe de las Fuerzas Armadas. Reinstaura el bipartidismo, liberales y conservadores. Reinstaura el centralismo y reinstaura el capitalismo del cual se quejaba Costa, que lo llamaba oligarquía y caciquismo. Fijaos que el 15M y Podemos, Unidas Podemos, dinamita esos 4 elementos. Hoy la monarquía está callada, es incapaz de solventar ninguno de los grandes problemas que tenemos en España, salvo intentar reconstruir la legitimidad de la infanta Leonor yendo a depositar flores a Covadonga para que nos sigamos creyendo que la monarquía viene de la noche de los tiempos y no digamos, oye, ¿y a ti quién te ha votado? Oye, ¿y tú a qué elecciones te has presentado, Felipe VI? Si eres tan demócrata, preséntate a elecciones, preséntate a elecciones. No aplaudéis, aplaudís cuando llegue la revolución. La monarquía en cuestión, el bipartidismo en cuestión, están locos por recuperarlo y no les sale. El centralismo con las costuras de Cataluña reventadas. Y el capitalismo de amiguetes no lo toleramos con toda la crítica a la corrupción y nuestra presión, porque si no existiera Unidas Podemos, Urdangarín no estaría en la cárcel, Rato no estaría en la cárcel. Claro, claro. Conclusión de todo esto. Vamos a unas elecciones donde el modelo neoliberal, ese modelo que sustituyó al keynesianismo de intervención del Estado en la economía para que hubiera Estado social, está siendo sustituido por ese modelo neoliberal que lo que quiere es apertura de fronteras, privatización, desregulación. O sea, que estamos afectados por el marco europeo y además por el marco español. Y de repente la crisis del modelo neoliberal que afecta a toda Europa, en el caso de España, tiene más asustados a los oligarcas, a las élites, porque además el elemento que tenían central, que era el tapón que hacía el rey, ya no les vale. Ha habido un momento en la historia de España donde el rey Juan Carlos ha sido radicalmente honesto. Fue cuando le regalaron los empresarios un yate y le puso de nombre Bribón. Y fijaos, ese tapón que hacía la monarquía no les vale. El bipartidismo, donde entre el PSOE y el PP se ponían de acuerdo en los grandes elementos de España, ya no les funciona. Está diseñada la Constitución para que no hubiera nunca una tercera fuerza que tuviera el 10% de los escaños, que nunca tuviera 35 diputados, porque 35 diputados es una minoría de bloqueo de muchas cosas. Por ejemplo, no pueden cambiar la Constitución, porque si tenemos 35 diputados, mandamos a hacer un referéndum afuera al pueblo, y por tanto ya no pueden hacer como hicieron con el artículo 135. Por tanto, daos cuenta de que estamos en un momento histórico donde se está desmantelando el Estado social. Van a por las pensiones, igual que fueron a por la educación pública y la sanidad pública. Es el último gran botín que les queda.
las pensiones, y de repente estamos nosotros, fijaos, frenando los grandes acuerdos del bipartidismo, y les estamos rompiendo el juego. ¿Por qué atacan a las mujeres? ¿Por qué os están matando? ¿Por qué de repente ese odio? Porque las mujeres, a partir del 8M, ya no estáis solamente reclamando identidad, también estáis haciendo huelga, diciendo que no queréis haceros cargo en exclusiva ni de los cuidados ni de la reproducción, y eso cuesta dinero, y por eso quieren que estéis otra vez en la cocina, calladas. Claro, porque cuesta dinero, claro. Y entonces mirad el escenario que tenemos. Tenemos un escenario donde quieren solventar la crisis de 2007, que no se ha cerrado todavía. Que no se ha cerrado la crisis de 2007. La quieren cerrar y las herramientas de 1973 ya no valen, pero están insistiendo. ¿Cómo salimos de la crisis del 73? Explotando a las generaciones futuras vía endeudamiento. Ya no funciona. Si el PP y el PSOE no le han prestado dinero a los bancos, se lo han tenido que prestar a ellos mismos a través del Instituto de Crédito Oficial. Y por cierto, Sánchez, el Instituto de Crédito Oficial es para prestar dinero a la pequeña y mediana industria y a los autónomos, no a los partidos políticos. Os decía que nos tenemos que ir, Fijaos, van contra los pensionistas, necesitan que el mercado de trabajo esté todavía más desregulado, necesitan vender lo poco que quede, necesitan más privatizaciones, necesitan hacer lo que hicieron en el 73, explotar más la naturaleza, y por eso están con todo este cuestionamiento. ¿Por qué insultan a los ecologistas? Porque al final les cuesta dinero. Es que hemos visto que Villarejo estaba haciendo investigación contra ecologistas que estaban intentando frenar sus desarrollos industriales, y estamos jugándonos en estas elecciones todas estas cosas, o la solución de ellos, que es a los viejos que se mueran, a los jóvenes que se enganchen a Netflix y estén muy entretenidos o se vayan fuera de España, a las mujeres que volvéis a la cocina. Es que ese es el planteamiento, y nos necesitan callados y nos necesitan con miedo, pero han topado con algo que no se podían esperar. Una gente que no tiene miedo, que no le pide dinero a los bancos porque se lo presta al pueblo, que no están en consejos de administración, y que sobre todo se ha ganado la confianza del pueblo porque estamos aquí entre vosotros. Y al final dicen, ¿qué vamos a hacer? Me recuerda un chiste del Roto. Señor, vienen las masas enfurecidas, despídanlas, es que no tienen trabajo, tírenle las casas, es que no tienen casas, quítenle las subvenciones, es que no le damos subvenciones, coño, estamos perdidos. Pues de alguna manera les pasa eso con nosotros, ya no saben qué hacer, no tenemos miedo. ¿Y sabéis por qué no tenemos miedo? ¿Sabéis por qué no tenemos miedo? Porque vosotros y vosotras no habéis tenido miedo. Han sido 5 años duros, somos conscientes. Habéis tenido que defendernos en los bares, en la panadería, en el trabajo, en la familia. Robábamos, malversábamos, nos financiaba Venezuela, colgábamos a los homosexuales de las grúas, y constantemente todos los medios de comunicación con esas mentiras tras mentira tras mentira, y habéis aguantado. ¿Sabéis por qué son tan importantes estas elecciones? Porque nos jugamos el Estado social. Y porque además, si nos derrotasen, dirían, tenemos vía libre para hacer lo que nos dé la gana. Con lo que no cuentan es que en estos 5 años, a vosotros, por vuestra fuerza y vuestro coraje, y a nosotros, por vuestro ejemplo, nos ha crecido la conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solo los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. ¡Adelante, que sí se puede! ¡Sí se puede!